Ok, dado que tengo la necesidad de contar todo esto en una cantidad ridícula de tiempo, va a sonar una cancioncita de Mario Bros a fondo. En la historia siempre se contó, valga la redundancia, con la necesidad de contar. En sí no se sabe cómo inició, pero se cree que data a simples rayas en un hueso, lo cual creo que es muy creíble. Contar la historia del 1 es relatar la historia de todos los números en sí mismos. Se requería de una organización para poblaciones más grandes y de ahí se llegó a la aritmética, sumas, restas. Por eso se podría decir que los números en sí fueron una de las primeras escrituras, ya que se requería de un registro y pues de ahí realizar operaciones más complicadas. Supongo yo que fue por el mero placer de las matemáticas, que tal vez en ese entonces no conocían el nombre de matemáticas. Bueno, primero fueron rayas, luego fue un conito, y luego hicieron marcar la silla y ¡pum! La noción de la escritura nació. Esto gracias a los sumerios, y gracias a esas marquitas sus cálculos se volvieron un poco más complejos y precisos. Poquito más complejos, no tanto. De ahí el salto a los egipcios, donde la influencia del 1 se convirtió en una herramienta muy influyente y le supieron sacar su potencia para construir el gran imperio que fue. Digo, miren las pirámides que se siguen conservando el día de hoy. La manera en que los egipcios escribían permitían entender la sociedad y la jerarquía que tenían. Basta con saber que 1.000.000 lo representaban con un dibujito de esclavo, número que solo el faraón podía usar. Uno les ayudó a medir con precisión. Crearon una tablita, madera, un palito de madera, vaya, que representaba la medida de la longitud del brazo de un hombre, contada desde el codo hasta la longitud de los dedos, algo así. De aquí, aquí y aquí. Crearon réplicas y las distribuyeron por todo su territorio, para que al momento de crear edificaciones, bueno, se supiese de dónde rayos podías decir, ay, este es un número 1. A esta altura de la historia, 1 ya no servía para contar cosas, sino también servía para medir. Ok, demos otro salto en el tiempo, con los griegos, donde sabemos que el número 1 fue muy bien usado. Un ejemplo de esto fue Pitágoras, el mismísimo de los teoremas, el teorema de Pitágoras. Okay. Pitágoras fue pionero en diferenciar los números pares e impares, dándoles un sexo, cosa que a la comunidad LGBTQ+ tal vez no les gusta mucho. El 1 lo representaba como hembra, el 1 lo representaba como macho y el 2 como hembra, y el 3 como macho, y el 4 como hembra, y así sucesivamente. Aquí el caso curioso es que Pitágoras creyó fervientemente en que todo estaba hecho de números, no estaba tan errado de hecho, y el único entero que conocía era el 1. Razón por la cual murió frustrado, dado que fue su mismo teorema el que lo desmintió, pues sabemos que no todo está hecho de números, o sea, sí está hecho de números, pero no de números enteros, y él creía que era de números enteros. Creo que eso no lo especifiqué bien. Ok. También existían las décimas, centésimas, pero bueno, en ese entonces no sabían que ese era su nombre. El conocimiento dado por el pueblo griego pues dio un retraso por el dominio del Imperio Romano, pues a los romanos les importaba un comino la aritmética. Literalmente solamente estaban interesados en contar, y mientras más grande la cantidad, mejor para ellos. Nos saltamos y vamos a la India, donde sorprendentemente el sistema de números que conocemos el día de hoy fue creado. Y de hecho no debemos de llamarlo como números arábigos, deberían de ser números hindúes. Pero bueno, fueron los indios, los hindúes, los que dieron un sistema basado del 1 al 9. Aquí ven solo 3 deditos. Y de ahí formar las combinaciones de números que conocemos. Pero claro, también se tienen los registros de lo que viene siendo el número 0. Aunque ese simple símbolo solo disparó la capacidad de los matemáticos para operar con números tan grandes como quisiesen, los grandes sabios del periodo clásico de las matemáticas en la India fueron muchísimo más allá. No solo usaron un 0 como una simple cifra con la que completar su sistema numérico posicional, sino que lo convirtieron en un número independiente y con una entidad propia, que comenzaron a emplear en operaciones aritméticas un poco más complejas: sumar, restar, multiplicar, dividir.
Apoyados en ese concepto del cero, aquellos sobresalientes matemáticos realizaron durante casi 1000 años, no sé de qué año a qué año después de Cristo, una sosegada revolución matemática. Ok, pero paremos el carro aquí. Tal vez en el documental ni siquiera lo mencionan, pero pues hasta donde yo sé, el registro del cero también se va con los mayas. Digo, los mayas también fueron grandes astrónomos, grandes arquitectos, y tenían en su sistema de numeración que iba del 0 al 19. O sea, no iban tan mal, ¿sabían? Pero bueno, como esta es la historia del 1 y no la del 0, tengo que continuar. Tal vez en ese entonces, hablando creo que era del siglo XVIII, no, del siglo XIII, la necesidad de explicar la nada en un número no parecía tan convincente, pero le dieron un valor más alto o más bajo a los números. Ya saben, si ponían un 0 a la derecha de un número entero, pues era una cantidad más grande, y si lo ponían a la izquierda era un número menor. Así lograron una ventaja científica. La fama ya del nuevo sistema de numeración fue cruzando fronteras, cuando al final se dio la guerra con la numeración romana, quienes aún seguían con la influencia en la mayoría de Europa. Es decir, era como que la gente ya estaba acostumbrada a usar los números romanos. ¿Qué diablos iban a hacer con un número que no representaba nada, según ellos? Bueno, aquí destaca el matemático persa al-Khwarizmi. Claro, el gran conocido por interpretar uno de los libros de terror más influyentes de nuestra época, Matemáticas de Baldor. Y junto con Fibonacci, en sus estudios de El libro de cálculo, se logró reemplazar el sistema de numeración romano por el arábigo, casi en todo su esplendor, razón por la cual pues llaman así a los números arábigos, porque creían que pues nació de ahí, pero no, ya sabemos que eso fue de los indios, ¿verdad? Y como los números arábigos fueron una lectura obligatoria para los comerciantes de ese entonces, pues así podían calcular beneficios, ya saben, los intereses sobre intereses sobre intereses. Ok, y de ahí podemos saltar un poco más ya a la actualidad, antes de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, errores de humanos. Entonces, ¿qué teníamos que hacer para no cometer tantos errores en nuestros cálculos? Crear robots, crear máquinas que pudiesen hacer dichos cálculos de manera muy rápida. Es ahí donde nació el sistema binario. Ya saben, ese sistema que comprendido solamente por dos cifras, el 1 y el 0. Y bueno, un poco más de historia. Sabemos que la primera máquina pues fue Colossus. Fue la principal con la que se detuvo la Segunda Guerra Mundial. Pero pues hasta aquí llega con la capacidad, con este sistema binario se puede crear o interpretar, más bien dicho, cantidades de números solamente usando unos y ceros. ¿Y de qué manera se da? Pues solamente posicionándolo en casillas y reinterpretando los números. Eso es una historia muy divertida, pero funcionó y sigue funcionando hasta el día de hoy. Y hasta aquí la historia.